¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos una vez más a su espacio de meditaciones. Estamos al lunes 20 de septiembre y hoy la iglesia celebra la memoria de Santos Andrés Kin Taegong, presbítero, y Pablo Shon Hassan y compañeros mártires. Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos de adopción en el mundo entero y has hecho de la sangre de los santos mártires Andrés Kin Taegong y compañeros semilla muy fecunda de vida cristiana, concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Andrés, nacido en Seúl, Corea, se convirtió a la fe y fue ordenado como primer sacerdote nativo de Corea. Su padre fue mártir. En 1846 fue torturado y decapitado, junto con su asociado laico, el seminarista Pablo Shon Hassan. En Corea, entre 1839 y 1867, 103 mártires dieron sus vidas por la fe. Hoy la palabra de Dios nos regala del libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 6, la siguiente lectura. El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes, donde quiera que residan, oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios, que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda: oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 125. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Y el evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos como varios elementos un poco dispersos aparentemente, pero
En el fondo todo está conectado. Siempre me ha impresionado este texto de Esdras, porque Dios utiliza a quien quiere para su propósito. En este caso, a Ciro, rey de Persia, un rey pagano, pero que Dios tocó para poder reconstruir su templo. Liberó a los que estaban allí, los judíos que quisieran ir, porque no todos fueron. Y los que quisieron ir, hicieron este viaje para poder reconstruir el templo y regresar a casa. Qué bonita expresión, regresar a casa y poder seguir dándole culto al verdadero Dios. A veces Dios toca a la gente que uno menos cree para poder cumplir su propósito y hacer su obra. A veces Dios mueve los corazones de gente que uno ni se lo imagina para poder beneficiarnos y traernos algún regalo, algún don. Y en el Evangelio de Lucas vemos esta especie de parábola donde el Señor nos dice que nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija. Es obvio que cuando Dios nos da un regalo, el regalo de la vida cristiana, el bautismo, la gracia, no es para que la escondamos. Nosotros somos luz, como esta vela, en medio de la oscuridad, de las tinieblas del mundo. Y Dios no nos ha encendido para que nos escondamos. Todo discípulo se convierte en luz y no puede ser un discípulo anónimo. Tiene que ser un discípulo que se deje ver. Yo recuerdo en este momento las actitudes y palabras de San Francisco de Asís. Él salía por el pueblo a caminar y evangelizar. A veces evangelizaba con la palabra, pero a veces simplemente con el ejemplo o con que los vieran, con su hábito y con su pobreza. Todo esto hablaba por sí solo. En nuestro tiempo estamos muy necesitados de la palabra, pero también del ejemplo, de la vida. El discípulo no puede esconderse. Tenemos que ser luz, sobre todo por nuestras obras. A veces malgastamos el tiempo en discusiones inútiles, con gente que saca a relucir cosas de nuestra iglesia, los puntos oscuros, las doctrinas conflictivas. Y no ganamos nada con ponernos ahí a discutir, a sacar y a esgrimir en una guerra imparable de versículos bíblicos. Lo mejor a veces es callar y evangelizar con el ejemplo. Porque las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra. Además de eso, hay algo bastante confuso para algunos aquí. Cuando dice, fíjense pues si están entendiendo bien. A veces la gente escucha, viene a la misa y escucha la lectura, pero da la impresión de que no están poniendo cuidado. Uno a veces predica cosas fuertes, basadas en las lecturas que son fuertes, y parece que a algunos por aquí les entra y por aquí les sale, como si uno no hubiera dicho nada, como si la palabra de Dios no hubiera dicho nada. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque no se trata de la cantidad de cosas que podamos asimilar, sino de lo que estamos entendiendo y cómo lo estamos entendiendo. Y la mayoría de las cosas que el Señor nos dice son perfectamente comprensibles, porque se las dijo a un pueblo llano, de gente sencilla. E incluso las parábolas, aunque parezcan raras, el Señor las dijo para que pensáramos un poco y de ese pensamiento llegáramos a conclusiones y pudiésemos entender pensando, que pusiéramos a funcionar nuestro cerebro. Pero más extraño está lo que sigue. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Algunas personas me dicen, esto no suena a evangelio, esto no suena a católico. ¿Cómo se le va a dar más al que ya tiene? Pero recordemos que el Señor aquí no está hablando de economía. La economía espiritual es muy diferente. Aquí se habla de vida espiritual, de dones. Y cuando vemos las cosas desde esa perspectiva, todo cambia. Por ejemplo, la oración. Algo muy simple. Si nosotros oramos cada día, nos proponemos a orar un poquito y otro poquito y otro poquito, y vamos entrando en una relación con Dios íntima, vamos agarrándole el gusto a la oración. Y Dios se va encargando de enamorarnos de Él en la oración.
Y sin que nos demos cuenta, vamos a ir aumentando el número de minutos hasta que lleguemos a 1 hora o más, sin que nos demos cuenta, repito, porque vamos a encontrarle el sabor a la oración. Al que tiene, se le dará más. Entonces, ese don, como el don de la oración que tienes y lo estás usando, se te dará más de eso y lo podrás utilizar para beneficio tuyo. También podemos decir algo con respecto a la confesión, que la confesión debe ser frecuente, no debe dejar pasar un año. Y a veces a uno le llega gente que tiene 10, 20 y hasta 25 años que no se confiesan. Al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Y a veces esas personas creen estar en buena relación con Dios, porque dicen, yo estoy en buena relación con Dios, pero aunque no estoy en buena relación con la iglesia. Acuérdate que el Señor y la iglesia están relacionados. Es prácticamente una cosa lleva a la otra. Si tú dejas de confesarte, se te va endureciendo el alma, la conciencia se te va nublando y ya puede llegar un momento en el que ni te des cuenta qué es pecado y qué no. La conciencia de pecado se te disuelve. Algo que nos han advertido los papas recientes es eso, precisamente, el adormecimiento de la conciencia de pecado de estos años. Para mucha gente ya nada es pecado y por eso la gente anda tan perdida e ignoran los mandamientos de Dios, porque nada es pecado, según ellos. ¿Y eso por qué? Porque ya la gente no se confiesa, todos se lo pasan, y eso es una de las consecuencias del no confesarse. Pero si tú te confiesas con mucha frecuencia, como debería ser, cada mes, o máximo cada 2 o 3 meses, se te va renovando por dentro ese deseo de estar en gracia. Le vas encontrando el gusto a estar en gracia de Dios. La serenidad y la tranquilidad de estar en gracia de Dios. De que si te llega el momento de partir a la presencia de Dios, no vas a tener ningún miedo, ninguna angustia. Es claro que para nosotros la causa de muchas de nuestras angustias es tener una conciencia intranquila. Y solo la puedes recuperar con una buena confesión. Que no quiere decir pasar media hora con el Padre, sino decir tus pecados y arrepentirte y proponerte no volver a pecar. Si te confiesas con frecuencia, le vas agarrando el gusto, vas dándote cuenta de cuáles son tus áreas frágiles, trabajando sobre ellas, y el Señor te va a ir dando más gracia santificante para evitar el pecado, para no caer en él, para evitar las ocasiones de pecado. Al que tiene se le dará, y así vas a ir creciendo en esto. Y así puede ser con todos los sacramentos, con todas las gracias, hasta con el simple hecho de ir a misa. Si tú dejas de ir a misa, ya no te da gana de seguir yendo. El hecho de ir faltando consuetudinariamente y faltar un domingo y otro, llegará un momento en que no le darás importancia a ir a la misa. Lo que tienes o que crees tener se te quitará y pensarás que no pasa nada con dejar de ir a misa, no pasa nada, estás bien, estás ocupado, tienes mucho que hacer. Pero si tú vas a misa con frecuencia, no solo los domingos incluso, sino dentro de la semana, te vas a dar cuenta de que te va a dar gusto, vas a ir apreciando la misa, no solo en lo que ves, sino lo que hay por dentro, la parte espiritual, que es la que no se ve, y vas a darte cuenta que ya no vas a poder estar sin misa, porque la vas a necesitar. Al que tiene se le dará más. Te enamorarás del Señor en la Eucaristía y será para ti lo más importante y lo principal. Entonces, así funciona la economía de la salvación y no de la otra economía, que es a lo que muchos se refieren cuando leen este texto y dicen, esto no lo entiendo. Espero que ahora sí lo podamos entender un poquito más y aprovechemos lo que ahora tenemos para que tengamos más de eso, y lo que crees tener, ponlo a funcionar, no sea que también lo vayas a perder. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, Dios mediante, a través de este canal. Chao, chao.